Muy buenas noches para todos los que nos estén siguiendo y si no para los que vean la grabación posteriormente. Tenemos el gusto y el placer esta noche de estar con Jacqueline Hernández López. Muchas gracias, Jackie, por estar con nosotros. Puedes abrir tu micrófono, ya sabemos esto, ¿no? Jacqueline es una egresada del diplomado Generación 2020, ¿verdad? Sí, recién. Recién, sí. Apenas, pero con en la pandemia, justo. Exacto, pero con mucha experiencia en la parte. De hecho, su grupo fue un grupo que inició presencialmente y les tocó el cambio. Creo que hubo 2 o 3, no, como 3 o 4 sesiones, ¿no? Presenciales. Y luego ¿Sí? entramos en pandemia ya en marzo porque empezamos en febrero. Y bueno, Jacqueline, déjenme presentarla. Ella es egresada de la FES Zaragoza y se incorporó al diplomado, como ella dice, en la generación 2020. Y lo particular que tiene nuestra entrevista, nuestro evento del día de hoy, es que nuestra invitada, Jacqueline, está en una organización, yo diría, muy sui generis, porque aunque ella nos va a platicar, aunque hace las funciones que podríamos llamar tradicionales, de reclutamiento, de selección, de capacitación, de inducción, etcétera, etcétera, en la organización en la que está, dado a lo que se dedica esa organización, a quién la fundó o quiénes la fundaron y a lo que se dedica, perdón que lo repita, la hace una organización muy particular, ¿ok? Pero bueno, ella es Jacqueline. Si te quieres presentar muy brevemente y empezamos con nuestra plática. Adelante. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Pues primero, muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor para mí estar compartiendo un poquito de justo de lo que es la psicología organizacional en ámbitos artísticos, en ámbitos de ciencia, justo de estrategia. Bueno, yo soy psicóloga egresada de FES Zaragoza y como le decía el doctor, recién terminé el diplomado justo el año pasado. Toda la pandemia me la pasé ahí en el diplomado. Y pues justo, estudié esta parte de psicología organizacional. También tengo estudios en terapia cognitivo-conductual. Y bueno, además soy artista sensorial en Sensorama, que bueno, ya le vamos a platicar un poquito más. También fotógrafa, por ahí un poquito en el arte, me encanta. Y bueno, actualmente trabajo en una empresa que se llama Sensorama. Brevemente, esa es mi presentación, doctor. Muy bien, pues muchas gracias, Jacqueline, por presentarte y por acompañarnos esta noche aquí con los compañeros egresados y tú sabes, y todos los que estén respondiendo a nuestra invitación. Bueno, ya que tú concluiste la licenciatura ¿en qué año? En el 2018. 2018. Uh-huh. Okay. 2018. Uh-huh. Y saliendo de la licenciatura, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias laborales ya como egresada de la licenciatura? Bueno, cuando yo salgo de la universidad, entré a un valiosísimo servicio social que fue ahí en la facultad. Ahí pasé un ratito, pues justo los 6 meses, en un proyecto multidisciplinario llamado Holoscience. Estuvo increíble, fue de las experiencias más bonitas porque éramos alumnos de la facultad de biología, de enfermería, de nutriología, de medicina, de ingeniería química, de psicología, por supuesto, y entre todos hacíamos justo una estrategia para crear un proyecto que tuviera que ver con arte en la sociedad y la ciencia, o sea, cómo compartir ese conocimiento de salud en lugares cerca de la FES Zaragoza. Entonces fue un proyecto padrísimo, aprendimos de economía, de cine, de fotografía, justo también de cómo hacer huertos urbanos, cómo captar lluvia, agua de la lluvia, ¿no? Y fue increíble. Entonces, o sea, ahí digamos que tú, desde tu servicio social, tuviste, pues no sé si fue casualidad
oportunidad, lo buscaste o te llegó, pero de alguna manera podríamos decir que te enfrentaste a prácticas atípicas, Sí, no sí, sí. anormales, pero sí no lo más típico, porque la mayoría de los alumnos que hacen su servicio social, pues lo pueden hacer, por ejemplo, si están enfocados en una cuestión clínica, ¿no? Pues viendo pacientes, colaborando con algunos docentes en servicio social, ya sea dentro de la facultad o un programa a lo mejor en el IMSS o en alguna situación de una institución de salud pública o en alguna delegación o cuestiones de este tipo, pero regularmente como que es casi lo que viste en el aula aplicado de manera bastante directa. Acá parece ser que fue lo que viste en el aula, pero aplicado con una diversidad. Es decir, pues esto de ¿qué? Capturar agua, dijiste, ¿no? Proyectos sociales, ¿no? Unas cuestiones artísticas o cómo la salud puede abordarse, la salud emocional desde un enfoque, si no un enfoque, sino con prácticas un poco diferentes al, no sé, al tradicionalísimo, digamos, diván o el escritorio o las dos sillas o la cámara de Gesell, o sea, esas cosas que se ven en la licenciatura, ¿no? Sino que tú desde un Sí. principio, digamos, tu inicio de tu carrera profesional quedó marcada por prácticas atípicas. ¿Es correcto? Sí, es completamente correcto. Y la verdad, profesor, fue una decisión difícil para mí, Uh -huh. porque toda la carrera había sido, pues ya sabe, como muy científico, como que muy en espacios ya muy determinados, como que muy especializado a la psicología, llámese Ah, psicología clínica, llámese psicología organizacional, pero justamente en esos momentos yo decía, híjole, es que, ¿qué voy a hacer? Porque esto es nuevo completamente para mí, pero me encanta toda la vida. Yo creo que ahí sí, profesor, si yo no hubiera sido psicóloga, yo habría ajá, estudiado diseño gráfico o una cosa que tenga que ver con el arte. Me ajá. gusta, estudié fotografía, entonces desde siempre me llamó mucho la atención la parte artística. Y cuando yo salgo de la universidad, sí entré en una crisis existencial de decir, es que me gusta esto, pero también me gusta esto otro. Me gusta Pero la tu psicología. gusto por lo artístico se remonta hasta desde antes de que entraras a la licenciatura. Sí, Ok, sí, ok. sí, como que Uh toda la vida, como que he sido como de ambos hemisferios, me dicen algunos amigos. Como que tengo -huh, la parte lógica y la parte creativa. uh Entonces -huh, siempre me he desenvuelto pues en ambos ámbitos. uh -huh. Y cuando salí de la universidad, yo dije, ¿hacia dónde me voy? Hacia la parte más lógica que ya conozco, o sea, que toda la universidad vi, o hacia la parte artística. Entonces estaba justo como en esa crisis existencial. Uh-huh. Y hablando con una amiga, ella me dijo, y aquí, ¿por qué no las fusionas? ¿No? ¿Por qué no hacer entonces algo diferente, a lo mejor porque hasta eso viví como ese proceso yo sola, como que decías que no conozco a nadie que haga esto y que justo estén proyectos creativos, pero a la vez como científicos. Uh-huh. Y pues ya dije, sí, lo voy a de alguna manera fusionar ambas cosas. Y heme aquí. Ok. Lo cual de alguna manera, digo, por si alguno de los que nos escuchan tenga unas inquietudes similares, de alguna manera no es necesariamente anormal, ¿no? Es decir, quien quiera combinar una cuestión artística con esto, o inclusive a veces áreas dentro de la carrera misma, ¿no? Porque de repente parece ser que hay una como necesidad de, no, o soy educativo, o me dedico a lo educativo o a lo clínico o a lo organizacional o a lo Sí, social, ¿no? Porque se tiende a pensar como que son arenas muy separadas, ¿no? Cuando en realidad sí, están como entretejidas, ¿no? exactamente, sí, sí, completamente. Algo que aprendí muchísimo de eso fue que si no existe, vas, tú créalo Uh -huh. y innova y propone y toma los cursos, talleres que necesites, que sientas que te hacen falta para tomar cachitos diferentes Uh de -huh. otras disciplinas. Ujú. Ok, muy bien, bueno, perfecto. Ahora, un poco dentro de tu historia laboral, ¿no? Ah, Eh, claro, sí. fue después de ese servicio social
que tú buscaste la organización, parece ser que es la única experiencia profesional que has tenido, o sea, profesional ya como profesional de la psicología, donde estás ahorita, para no adelantar. No, Ah, a ver. después de mi servicio social, pues sí estuve ya buscando trabajo como tal. Estuve ahí preguntando con algunos profesores, oye, pues mira, estoy buscando trabajo, ¿no tendrás algo? ¿No? ¿Sabrás de algo? Y un profesor, Roberto Hernández, que también es de organizacional, me contactó con OCESA. Estuve trabajando en recursos humanos en OCESA, igual, artístico. Cercano a lo artístico, Cercano, claro. sí. Y estuve ahí un ratito, fue un proyecto masivo, entonces únicamente era temporal, porque era temporada de un montón de conciertos, de un montón de recintos, y pues ahí estuve aprendiendo muchísimo. Sobre reclutamiento, selección, me imagino, Era para los así, eventos. capacitación, era en específico capacitación. Ok, Ujú, ok, muy bien. sí, Perfecto. ahí aprendimos, por ejemplo, a cómo brindar un servicio. Bueno, más bien enseñamos a todos los lobitos cómo brindar un servicio más amigable porque se venía lo de Marvel. Y lo de Marvel una actividad muy familiar y estaban acostumbrados a justo a ser como más seguridad, como de estos conciertos ya un poquito más rudos, ¿no? Que tenían que ser un poquito, la calidad del servicio, pues siempre estaba, pero la manera era distinta a tratar no sé, un concierto de un Domination, ¿no? De Donde iba metal, ¿no? familia, Con, papás, ajá, digo, era el contraste, ¿no? sí, De un exacto. evento de naturaleza muy distinta. O sea, Ajá, los asistentes eran no los chavos reventados, metálicos y todo sí, esto, ¿no? sí, Sino, ok, ok. sí, ahí Un reto estuvimos. interesante, ¿no? Para a la Sí, misma persona que en un evento de cierta naturaleza tiene que ser firme, duro y serio, imponerse de manera amable, pero firme. Y en el ujú, otro ser muy amigable, supongo, y todo eso, ¿no? sí, Interesante. exactamente. Sí, Ok. y ahí estuve un ratito. Después de ahí, pues dije, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Porque no, Ajá, justo no encontraba como estos espacios en donde ajá. pudiera fusionar. Bueno, hice 4 entrevistas para no hacerse. Y yo dije, ay, pues ojalá me queden alguna. Tómala, que me voy quedando en las 4. Ok, ok. Y entonces ahí tuve como que justo la decisión de, bueno, no, como tomar esa decisión. Entre ellas estaba justo Sensorama y ahí estoy en Sensorama. Para quienes no lo conozcan, pues es una empresa, una organización que se dedica a la creación de experiencias en inmersión sensorial. Ujú. Entonces, ahí estoy desde hace 2 años, casi 2 años y medio. Sí. Sí, 2020, sí, claro. Ya estabas desde antes. Y bueno, eso me lleva a la siguiente gran pregunta, ¿no? Es decir, creo que es la primera vez que yo entrevisto a algún egresado o egresada que no está haciendo, entre comillas, en una organización típica que reclutamiento, que selección, que capacitación, que estudios de clima, ahora más recientemente norma 035, factores de riesgo, etcétera, etcétera, sino que estás en una organización que se dedica, tú le llamas inmersión sensorial, ¿no? Sí. Y que busca sus clientes, lo que buscan, ya sea el cliente directo, el individuo que se incorpora a alguna actividad, o el cliente que es una empresa que contrata esto para su personal, ya sea la empresa o los individuos, buscan una estimulación, vamos a llamarle, sensorial, con la finalidad, creo que la mayoría o todas las veces, de aprender a manejar sus emociones, ¿no? Los individuos, más o menos por ahí. Entonces, es la primera egresado que yo entrevisto que esté en una organización que esté dentro, digamos, de la frontera entre lo psicológico y lo artístico, y lo psicológico con intenciones emocionales o emotivas, ¿no? Hacia los clientes. ¿Qué hace un psicólogo en una organización como esa? Es decir, no me refiero, ay, ¿qué haces? No tienes nada que hacer, pero ¿qué retos te han significado? Uf, uf.
Ajá, Más bien, ¿qué no hace, profesor? ajá, ajá, a Sí, ver. bueno, aquí quisiera abrir justo un espacio, si tienen algunas preguntas, como algunas curiosidades puntualmente, Ah, sí, sí, que las siéntanse hagan con ahí. la confianza de escribir en los comentarios y Ahí en por acá Face. las vamos resolviendo. Ok. Y bueno, sí, profesor, aquí la verdad es que Sensorama, em, justo hacemos experiencias en inmersión sensorial de todo tipo, ¿no? Voy a dar como el preámbulo de qué es la organización para de ahí partir a las actividades como tal. Ujú, Acá en Sensorama tenemos varias áreas de campo. Nosotros trabajamos, sí, con las emociones, pero más con las sensaciones corporales. Como ujú, su nombre lo dice, sentir un poquito más allá de lo cognitivo, que todo el tiempo la mente está bombardeando. ujú, Acá es un poquito más sentir y conocernos y explorarnos corporalmente. ujú, Entonces, dentro de esas áreas, en específico, ujú, está justo Sensoarte, que tiene que ujú. ver con las experiencias que están en la sede. Nosotros tenemos una sede, estamos ubicados en la Colonia Roma y todos los fines de semana tenemos experiencias ahí justo para que se las vivan individualmente. Ujú. Tenemos una, por ejemplo, que se llama Cosas que solo muertos se saben, que es como el hit. Ujú, En esta experiencia, digamos que las personitas sienten como si vivieran su propia muerte, su propio proceso de muerte. ujú, Y tal cual es una reafirmación de la vida, así increíble. Todas nuestras experiencias son en silencio visual. ujú, Esto quiere decir que a partir de cerrar los ojos, todos los demás sentidos se agudizan. Hay aromas, hay sabores, hay texturas, hay efectos de sonido, efectos lumínicos. Y ujú. entonces vamos contando una historia, pero más de contar una historia, hacemos sentir la historia a Ujú. través de estas. La verdad es que todas las personas, a través de su imaginación y sus propios recuerdos, van Ujú. creando esa experiencia muy, Di- muy personal. Digamos que en ese sentido la organización trabaja una dimensión que típicamente es trabajada por terapeutas, Sí, es decir, la así es. dimensión de la imaginación. O sea, Sí, por de ejemplo, la percepción. hay Sí. diversas técnicas psicoterapéuticas, ¿no? Donde se le pide a la persona que cierre los ojos, que se imagine esto, que se imagine aquello, Ujú. y evidentemente ahí se pone a prueba, digamos, que la riqueza del lenguaje verbal del terapeuta, porque le tiene que describir ciertas situaciones que permitan que la persona se autogenere, digamos, ciertas sensaciones como estar caminando sobre la playa descalzo, sentir en su piel la brisa del Ah, mar, sí, por ejemplo, y que exacto. escuche Sí. las olas del mar que rompen en las rocas, por ejemplo. Hacer esta narrativa, digamos, Ujú. este, es muy utilizada en terapia, sobre todo en terapia cognitivo-conductual, evidentemente, ¿no? Sí, exactamente, profesor. Justo nosotros lo que hacemos es contar la historia a través de una locución, Uh -huh, pero al mismo tiempo que vamos contando la historia, se llaman artistas sensoriales, uh -huh, que son las personas que proporcionan estos estímulos a la par de que está el audio. Entonces, como usted dice, ¿no? A lo mejor justo sentir esa sensación de brisa del mar. uh Entonces, -huh, mientras la persona está cerrando los ojos, la artista sensorial justo va a lo mejor pasando arena por sus manos y entonces le va haciendo airecito, ¿no? ajá, Y el punto es comunicar un mensaje, el que sea, desde la sensibilidad de las ajá, personas, ok. desde el realmente sentirlo y tocamos fibras emocionales de una manera muy poderosa. Y por tal, una de las actividades, de las funciones de un psicólogo dentro de Sensorama es llevar y encauzar, cuidar estas emociones, Uh saber cerrarlas también, -huh, porque pues se abren ajá, en el proceso de cada personita. ajá. Ujú. Ahora, pero por ejemplo, me llama la atención porque una dimensión sensorial, pues es el tacto. Es ¿Sí? decir, obviamente, aunque somos principalmente audiovisuales, o sea, lo que tú llamas el silencio visual, ¿no? Ujú. Que te hace más sensible en los oídos. Y yo pensé, y supongo que también lo usan, que de repente pueden poner sonidos de olas o de viento
o cuestiones que vayan asociados a la narración, un poco como las radionovelas en su tiempo, ¿no? Que decía, fulano va caminando, había mucho viento, y alguien chiflaba, ¿no? Que es como hacían esos ruidos, ¿no? Pero más allá de eso, por ejemplo, ¿qué pasa con la dimensión, ¿cómo se llama? Cutánea, pues, del tacto? Es decir, pueden haber talleres en los cuales la gente desde antes se le informa, ¿no? Quizás te voy a tocar las manos, o te voy a tocar los hombros, o el cuello, o el rostro, cuestiones de este tipo, porque supongo que también esas son experiencias que proporcionan. Sí, sí, la verdad es que aquí tenemos muchísimo cuidado. Sensorama tiene una parte muy, muy sensible. De hecho, su lema es por un planeta sensible. Y es como también digamos que una cualidad muy humana. Tenemos esa intención. No es cualquier tacto, no, porque es muy fácil dar un objeto y ya, no. Es tener también esa intención. ¿Con qué intención estoy dando ese tacto? ¿Con qué suavidad, con qué calidez del tacto te invito y te doy toda la comunicación? Porque esto no se habla para nada en las experiencias. Toda la comunicación es por el tacto. Entonces, esa es la intención de cómo esa delicadeza, esa sutileza se usa en qué momentos y en qué mensajes específicamente. Okay. Algo similar, por ejemplo, pues yo de vez en cuando, sí, contrato algún servicio de masaje. Sí, y la verdad he tenido la oportunidad de, bueno, tener, digamos que terapeutas en el sentido un poco bruscos o bruscas, y otras que realmente dices, wow. O sea, yo recuerdo una experiencia que una vez fui a algún lugar, yo no conocía a la persona, casi no habló conmigo. Bueno, alguien habló conmigo, era una chica, me dijo, ahorita va a venir quien lo va a atender, etcétera, etcétera. Yo ya estaba, y yo juraba que me estaba dando un masaje una mujer, ¿ok? O sea, sus manos muy suaves, etcétera, etcétera, y yo, o sea, relajado bien, bien, ¿no? Y hasta el terminar, me dice, ya concluimos, fue lo único que dijo, y ahí oí una voz masculina. Y ya, caray. Y ya después, bueno, me paré y todo, y ya conocí a la persona, bueno, lo felicité obviamente, porque estuvo muy bien, pero sí, tienes mucha razón, o sea, esa parte es como desarrollar esa habilidad y usar pues, las manos, los dedos, las yemas de los dedos, las palmas, para comunicar algo, ¿no? Y sí, realmente, más el ambiente, ¿no? Todo esto, ya ves que te ponen música y todo este asunto, pues resulta ser una experiencia muy agradable, que es lo que uno busca. Muy agradable. ¿No? Sí, de hecho, tenemos experiencias para todo, profesor. Ajá. Por ejemplo, una de las más poderosas, más emotivas, es que sensibilizamos a personas sobre cualquier tema en particular. Por ejemplo, hemos sensibilizado a médicos, un ejemplo sobre el uso adecuado de antibióticos. Entonces, hacemos sentir a los médicos tal cual como qué pasaría si el uso de antibióticos fuera erróneo. O, por ejemplo, hemos sensibilizado también sobre temas de seguridad laboral. El ponerte la protección en la empresa, en una fábrica, justo el casco, sensibilizamos y hacemos sentir como si de verdad pasara un accidente. Y es comunicar un mensaje pues muy, muy delicado, muy importante, porque pues sí es de hacerlo, ¿no? Entonces, abrimos emociones y cerramos emociones muy cuidadosamente. Entonces, hay experiencias, sí, muy ricas, muy, muy deliciosas, como las catas de vino, también hacemos catas de vino, maridajes, así, muy bonito. Pero también los mensajes digamos que abrimos el espacio para las organizaciones para que comuniquen mensajes que tengan que comunicar, ¿no? Llámese, por ejemplo, liderazgo sensible, llámese integración, justo como temas de valores, comunicamos los valores de las empresas a través de sensaciones corporales.
y lo vamos adecuando dependiendo al mensaje que la organización, en este caso, quisiera comunicar. Regularmente, por ejemplo, cuando un psicólogo está en capacitación, y si se basa mucho en la cuestión de psicología educativa, ya ves que hay ciertos contenidos que dice la teoría didáctica, se eleva, digamos, la probabilidad de un mejor aprendizaje si es Ay, una claro. enseñanza muy racional, o hay otros contenidos que digamos que las técnicas didácticas tienden a ser más vivenciales, ¿no? Ujú. Específicamente por esta dimensión, llamemos como afectiva, ¿no? Socioafectiva para el aprendizaje, como típicamente los valores, el compromiso, cuestiones de este tipo. Y de ahí que muchas de las técnicas en ocasiones, como el role-playing, todos estos, pues van a tocar todo eso. Y siempre señalamos mucho que cuando a veces hay otros profesionales como administradores o médicos que conocen de estas técnicas y las llevan a cabo en una sesión de capacitación, pueden estar corriendo riesgos porque, como tú dices, se abren cosas que no Sí, cualquiera va a poder cerrar, si no cerrar, al menos abordar o tocar. ¿Te ha sí. tocado, entrando ya al siguiente punto, qué retos, qué desafíos te ha tocado? Supongo que trabajas muy de cerca con artistas, entonces yo no sé si ellos sean más sensibles a entender esto, a ser conscientes, ahora sí que a sensibilizarse ellos. Claro, muy buena pregunta, profesor. Sí, Ujú, sí. Sensorama es una compañía multidisciplinaria. Esto quiere ujú, decir que dentro del equipo hay actrices, hay actores, hay también, pues hay de todo, pero muchos psicólogos, ujú, ujú, muchas. ujú, Entonces, generalmente el coordinador de cada experiencia o la coordinadora justo es la persona encargada de cerrar la experiencia sensorial. Los artistas son quienes comparten estos estímulos para hacer sentir la experiencia. El coordinador y la coordinadora se encargan de llevar, ¿no?, la experiencia como tal con el habla. ujú, Entonces, generalmente los coordinadores son psicólogos especializados, completamente saben cómo cerrar emociones. Sí nos ha pasado que de pronto ya cerramos emociones, ya estamos a lo mejor en la experiencia, en el taller sensorial, pues ya terminamos, ¿no? Hay algunos que son muy conmovedores y, por ejemplo, en el de sensibilización con enfermedades, sí es completamente, sí llega a ser muy conmovedor, pero cerramos completamente esa experiencia. Nos ha pasado que ahí ya cerramos y a lo mejor el cliente o una personita dice, ok, ¿cómo? ¿Qué sentiste? Cuéntanos, ¿no? Y ujú. entonces ahí decimos, sí, ya lo estás volviendo a abrir, no, Ajá, ajá, cuidado. ajá, ajá. Y otra vez, ¿no? Por ejemplo, hemos sensibilizado con pacientes, por ejemplo, en alguna experiencia hicimos un espacio para que familiares de personitas con cáncer, pues era como ese agradecimiento a su labor. Y pues Ujú, claramente fue muy bonito, fue muy emotivo y trae muchas emociones de, híjole, es que pues la persona que quiero mucho tiene una enfermedad terminal y es como ujú, ese agradecimiento, ese sentir a la persona en ese momento, en el presente, ujú, y es muy bonito. Entonces, sí nos ha pasado con que luego esas preguntas, ¿no? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y ahora qué piensas de eso, no? Ya ujú, que lo habíamos hablado antes y como que cerrado, y otra vez, ¿no? Como que se vuelve. Esos yo creo que han sido los retos, pero igual es como cuestión del coordinador que sabe cómo llevarlos y ahí entra el coordinador nuevamente. ujú, A ver, ¿qué sucede? Si la persona, aquí si la persona necesita salirse del espacio o justo como un espacio, soltar, cerrar estas emociones, ujú, un psicólogo o una psicóloga se acercan con esa persona y le dan contención, primeros auxilios psicológicos, lo que ujú, necesite ujú, para cerrar justamente esa sensación corporal. ujú, Y las experiencias completamente tienen tres momentos, suelen tener tres momentos. ujú, El primer momento es estar en el presente, porque vivimos justo en mil ujú, cosas que no sabemos cómo sentir aquí y ahora. ujú.
Entonces, el segundo momento ya va más hacia el clímax, que tiene que ver con comunicar ese mensaje particular de la experiencia, ¿no? Es como, ¡pum! Los mensajes importantes. Y ahí es cuando se da todas estas sensaciones. Y el tercer momento es cerrar la experiencia y finalizar siempre con un mensaje, pues ya digámoslo como emotivo, como positivo, hacia la reflexión que se hizo anteriormente. Entonces, de esa manera se van creando las experiencias a Ok, partir de esos, para cerrar bien. ok, muy bien. Pues creo que ya ahorita que aclaras y dices, bueno, los coordinadores de todas esas experiencias son colegas, son profesionales de la psicología, que quizás entran y salen de la organización dependiendo de los proyectos o los grupos que se hagan. Tú estás ahí de manera permanente, de alguna forma, Sí. ¿no? Entonces, dentro de esa organización o para ti misma, ¿cuáles consideras que son los desafíos más importantes que pueden venir en el corto plazo? Pues aquí, como usted lo dice, yo estoy de base en Sensorama. Ajá, Entonces, generalmente, yo entré al diplomado, de hecho, ajá, por una necesidad muy específica. ajá, Y esto es bien claro. Las empresas artísticas normalmente se centran mucho en el arte, en ujú, esta improvisación. ujú, Y entonces, generalmente, a Sensorama le faltaba esa estructura, pues, como tal organizacional. ujú, Porque Sensorama decía, es que nosotros queremos de verdad compartir esto con el planeta, hacer un ujú, planeta más sensible, como esa ajá, parte más humana, ajá, pero también decían, pero también somos una comunidad, pero también somos una empresa ajá, que genera dinero, que necesita ser sustentable. Y entonces estaban como en esta, híjole, ¿qué somos? ¿Somos una asociación o somos una empresa? ajá, Y entonces, pues yo desde mi formación de psicología organizacional que me encanta, justo entré al diplomado y ahí fue cuando descubrí que existen las organizaciones híbridas, que ujú, pueden tener ambas cosas, que está bien preocuparse por el planeta, preocuparse por esta parte social, y también está bien, pues, tener un negocio autosustentable, ¿no? Que, pues, obviamente para, para crear más proyectos se necesita dinero, ujú, y está bien. ujú, Y a partir de aceptar que ambas cosas están bien padres, bueno, ahora se crea esta estructura, se empieza a crear esta estructura organizacional de definir primero qué somos, ¿no? Y ahí entra justo, aprendí muchísimo en el diplomado sobre planeación estratégica, me dediqué justo a investigar sobre cómo hacer esta estructura y en la teoría la verdad es que pues se dice fácil, un cambio organizacional para ujú, 20 personitas, ok, paso uno, paso dos, pero la vida real es completamente distinto. Yo ujú, aprendí mucho, profesor, me acuerdo muchísimo que usted nos decía, cada grupo es distinto, es único, incluso en momentos diferentes va a ser distinto. ujú, El cambio es un proceso y ujú, así. Yo terminé el diplomado en 2020. ujú, Actualmente seguimos en Sensorama implementando cambios estructurales y estoy hablando de un año. ujú, Ahí va, paso a paso. Pero uno de mis quehaceres en Sensorama es implementar esta estructura organizacional desde la base de organización, equilibrando también la parte artística, muy creativa, muy flexible, muy improvisada, pero también es necesario la parte estructurada, la parte ujú, organizada, la parte preventiva, la parte de procesos, la parte de economía y finanzas es importante. ujú, Entonces, bueno, en mí, ¿qué hacer? Justo desde recursos humanos de Sensorama, desde esta consultoría organizacional, me ujú, dedico
a implementar esa estructura de un negocio desde la raíz. Misión, visión, valores. Recuerdo que hablábamos alguna vez sobre el proyecto de Cirque du Soleil. No recuerdo si te compartí una tesis por ahí de un colega. Sí. Precisamente que de ahí sale un poco el concepto de organizaciones híbridas, ¿no? Sí. Ese proyecto, no sé si lo compartiste, pero bueno, más allá de eso, quiero hablar de ti, contigo, es decir, todo eso tienes de la disciplina y etcétera, etcétera. Pero ¿cómo Jacqueline le vendió esto a los directores de la empresa? Es decir, yo sé que son sensibles, por lo menos que son artistas, ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso, como tú dices, no un procedimiento, paso 1, paso 2, paso 3? ¿Cómo fue que se fue armando esa maraña, digamos, de alguna forma? Que de repente para atrás, luego para adelante, luego un poco para acá, etcétera. ¿Cómo fue que tú como profesional de la psicología, recién egresada de alguna manera, pues te fuiste, parece ser como convirtiendo casi en el brazo derecho de la dirección, y para dar esta orientación y dejar en tus manos un proyecto tan estratégico, tan relevante, tan importante para la organización? Ay, qué bonito. Qué bonito se siente escucharlo ahora porque, como todo cambio personal, Ajá. es difícil, es complejo. Sí, Ajá. hay muchos retos y más cuando una compañía de 25 años apenas comienza a implementarlo. Y se tienen muchas creencias, se trabaja con las creencias, pero sobre todo, personalmente, en mi caso, trabajé la parte de escuchar, siempre escuchar. Yo me acuerdo que desde que entré, por ejemplo, no tuve un proceso de inducción como tal de, mira, Sensorama es esto, tiene esta visión, esta misión, y yo siempre me lo preguntaba desde que entré, yo decía, pero ¿por qué no hay esto? ¿Por qué es? ¿No? Y entonces para mí fue complejo y siempre he sido bien preguntona, entonces siempre les preguntaba, oigan, ¿cuál es la misión? Oye, ¿y cómo nace Sensorama? Oye, y a los directores. Y siempre fue esa mi curiosidad. Y ahí fue cuando tomé la decisión de, no, a ver, aquí hace falta algo. Voy a estudiar y voy a tomar cursos para aprender y proponerlo. Y entonces entró al diplomado y durante el diplomado yo empecé, así todo lo que aprendía, corría con los directores, mira, aprendí esto, ¿no? Pero también escuchaba mucho. Siempre la escucha es importante. Yo les preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no se ha hecho? Y las respuestas que me daban, yo escuchaba desde qué lugar me lo estaba diciendo, cuál era su necesidad de el director, de cualquier puesto para poder, digamos que, llenar esa necesidad, ¿no? Y fui acercándome con cada persona individualmente, porque como usted nos decía, es diferente tratar con una persona en físico cerquita con un grupo. Ahí es otra lógica y el grupo se comporta distinto. Entonces yo iba haciendo preguntitas personalmente e iba escuchando. Por ejemplo, ahí aprendí que los directores son muy artísticos y son increíbles, son los mejores en lo que hacen, si puedo asegurarlo. Pero, por ejemplo, empezamos a tener juntas creativas en equipo. Y esas juntas sí se volvieron a veces, resolvían conflictos. Hay también una parte importantísima que aprendí del diplomado y que agradezco enormemente. Usted nos decía, un conflicto es una diferencia de opiniones, no más. Yo pienso esto, yo le voy a tal equipo, tú le vas a tal equipo y ya, es una diferencia de opiniones. Y entre más diferentes sean las opiniones del equipo, pues más enriquecedor va a ser, porque tenemos más puntos de vista y podemos innovar más, podemos crear más. Entonces, pues como las relaciones humanas son complejas,
en equipo con los directores, en esas juntas, de primer momento eran juntas sí, de 1 a 2 horas y se tocaban temas que necesitaban ser tocados porque no se habían tocado después de muchos años. Entonces, de pronto había conflictos, como de, a ver, es que tú haces esto, es que yo hago esto, vamos a encontrar una solución. Y a mí me tocaba ser esa mediadora. Y yo de pronto decía, híjole, como usted decía, ¿en qué momento me convertí en esto? ¿No? De pronto a lo mejor yo también tenía sentimientos de, híjole, ¿no? ¿Cómo yo así, Es pues mucho paquete para muchísimo mí. menor que ellos, ¿no? ¿Qué les voy a estar diciendo, no? Ajá. Pero no, yo seguía y seguía, a ver, vamos a encontrar una solución. Ok, expresa lo que sientes y vamos a encontrarle, ¿no? Y en ese expresar lo que sentimos, me di cuenta de que hay algunas organizaciones que como que tapan esa parte humana de decir, no, aquí todo bien, o me guardo todo y nunca se habla. Ajá. Y entonces aquí le dimos paso a esa sensibilidad, está bien lo que sientes, ¿no? Ajá. Expresa lo que sientes. Y también pues por la cualidad de la compañía, los directores son muy sensibles y también escuchan al otro. Entonces me fui así, con cada uno y luego juntos, resolviendo cosas que se tenían que resolver, que tenían que expresar, y a partir de esto fuimos creando acuerdos y planeando estrategias. Pero eso sí fue un proceso Digamos difícil. que claro que el ADN de la organización ayudó mucho, ¿no? En el sentido de su quehacer, ¿no? Su motivación, su misión, etcétera, etcétera. Pero fue algo así como nos hace falta, como cualquier organización, pero nos hace más falta porque es lo que nosotros decimos que vendemos y que vendemos de alguna manera. Entonces hay que mejorarlo, ¿no? Me parece fabuloso. Muy bien. Saltándome un poquito de cosas, a los egresados, alumnos actuales del diplomado o colegas en general, ¿qué recomendaciones les darías a los que están todavía estudiando? Porque de repente también hay alumnos todavía que están en licenciatura y que ven estas entrevistas. ¿Qué les recomendarías y a los que están actualmente cursando el diplomado? Que como tú sabes, hay quien lo cursa con gente que ya tiene años fuera de la academia y otros que están apenas terminando. ¿Cuáles serían algunas 2, 3 recomendaciones que les darías a ellos? Primero, conózcanse, conozcan lo que les gusta. Si todo el tiempo hacemos lo mismo, si todo el tiempo haces lo mismo, no sabrás qué talentos tienes en otros ámbitos. Uh-huh. Aviéntate, si te gusta algo, si te gusta la música y también te gusta la ingeniería, puedes crear algo con eso, ambas fusión. Si no existe, créalo. No Uh-huh. hay justo impedimentos. Si crees que necesitas aprender sobre algo en específico, Uh-huh. puedes meterte a un taller, a un curso, a un diplomado, a una maestría, a un doctorado, si es que realmente te quisieras justo como adentrar todavía más a ello. En el camino vas a encontrar personas que hagan lo mismo que tú. A lo mejor, si un inicio no sientes ese acompañamiento, en el camino lo habrá. Uh-huh. Aunque pases de una sociedad a otra, aunque pases justo de un ámbito a otro, en el camino lo vas a encontrar. Una recomendación súper importante también que hago es aprende sobre finanzas personales. Uh-huh. Eso no nos lo enseñan en la carrera y es bien importante al salir, tanto para la vida propia como para tu organización. Uh-huh. También sobre marketing. Es bien importante esa parte del marketing personal, cómo se está moviendo el mundo laboral, el mundo. Si tienes una idea de emprendimiento, vas igual. Me tocó mucho aprender que, por ejemplo, en la carrera no nos enseñan de emprendimiento. Uh-huh. Creo que no nos enseñan, o sea, como que a mí en mi experiencia propia, siempre fue es que vas a salir de aquí para buscar trabajo. Uh-huh.
Y a mí me hubiera encantado aprender desde ese momento, tener como esa visión de puedes crearlo tú, puedes crear tu propio, o encontrar una empresa que tenga tus mismos valores, comparta tu visión, comparta tus ganas, tus pasiones y ayudar a esa empresa a hacer un negocio y de esa empresa un emprendimiento para crecerlo, ¿no? Como que hay más vías más allá de aplicar a empresas que ya conocemos. Entonces, lo más importante es justo como aprende, conoce bien tus pasiones. Si es lo que te gusta, vas a triunfar en la vida sí o sí, sea lo que sea. Pero es importante que aceptes y te comprometas con lo que a ti te apasiona y puedes fusionar esas. Si tienes varias pasiones, créalo, es como un área de oportunidad impresionante. Y sin duda, el diplomado en psicología organizacional, este diplomado es como de cultura general también, yo creo, porque funciona justo para saber la estructura desde la base de un negocio, de un emprendimiento, de una empresa chiquitita o masiva. Es como lo que tienes que contemplar para que esté estructurado bien y ya de ahí todo lo demás pueda surgir sano, saludable, creativo, divertido también, ¿por qué no hacerlo también divertido? Funcional, y yo creo que eso sería lo más. O sea que retomas una de las tesis básicas de la orientación vocacional, ¿no? Que es, elige la profesión que te satisface, en la cual sientes que vas a poder nadar como pez. No importa tanto cuánto vayas a ganar, ¿sí? No importa tanto qué dice el mercado, cuál es a los que les pagan más y cuestiones de este tipo, ¿no? Y de alguna manera esto va un poco ad hoc con nuestra disciplina, ¿no? Que privilegia, pues digamos que la salud mental, la felicidad o el estar contento, o el sentirse, ¿cómo se dice?, realizado, ¿no? El sentimiento de logro, la necesidad de logro, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues remarcas esa tesis. ¿Cuál es tu horizonte, Jacqueline, en el corto, mediano, largo plazo? ¿Qué te ves? ¿Te ves siempre en Sensorama, haciendo algo como en Sensorama, o dentro de Sensorama desarrollar cosas como quizás la fotografía, el diseño, en fin, todo esto? No me refiero que ya lograste todo lo que querías lograr, has tenido logros importantes dentro de Sensorama, evidentemente eso se percibe, se huele, se siente, ¿no? Pero tú en lo personal, ¿cuáles son tus horizontes en el mediano y largo plazo? Ok, bueno, aquí sí es bien importante. Sensorama justo comienza esta estructura que es un cambio organizacional importante. Entonces, dentro de Sensorama tenemos varias áreas. Una de ellas es Sensodesarrollo y Sensomarketing, que es justamente, ahí coordino esas dos, que es darle servicio a empresas que necesiten comunicar algo desde la sensibilidad. Entonces, justo Sensodesarrollo hace talleres, experiencias sensoriales que tengan que ver con el desarrollo humano. Llámese procesos terapéuticos individuales o bien actividades para equipos de trabajo. Acompañamos mucho a las áreas de recursos humanos a comunicar algún mensaje que necesiten hacerlo de manera sensible, delicada, cuidada. Hay mucha área de oportunidad ahí. Y también en Sensomarketing. En Sensomarketing hacemos igual experiencias para servicios, productos, marcas, para comunicar la personalidad, por decirlo de alguna manera, de ese producto, ¿no? Por ejemplo, una marca lanza una nueva línea de perfumes, comunicar de manera pues muy sensorial quién es ese perfume, o esa cata de vinos, o farma, ¿no? Farmacéuticas, trabajamos con farmacéuticas. Entonces hay muchísima área de oportunidad en Sensorama, y prácticamente está como empezando a gatear en eso. Mis horizontes
son igual para esta área de sensodesarrollo, es habitar espacios, crear programas, invitar a profesionales de psicología organizacional específicamente a que desde su conocimiento pues científico y creativo puedan aportar a hacer proyectos o programas utilizando esta metodología, pero llevándola a las empresas y brindando un acompañamiento más específico y más hacia evaluaciones, más hacia justamente brindar ese acompañamiento. Nos ha tocado que empresas nos dicen, es que tenemos esta área de juegos y hacemos actividades de mindfulness y meditación, pero su estructura está pues como que muy chueca. Y inmediatamente se me viene a la mente esto que también aprendí en el diplomado, que es, por más que la empresa haga meditación, tenga salas de juegos, si su estructura no está bien, todo se va a caer. ¿Por qué? Porque las personas hacen meditación a lo mejor y ya por un momento se olvidan de todo, pero si no les alcanza para pagar sus gastos en su casa, si tienen un montón de actividades y eso les provoca justo estrés laboral, de nada sirve esas experiencias. Entonces, uno de mis planes, que sí realmente quiero implementar, es llevar a estos profesionistas a Sensorama que de verdad creen estos programas, que no sea solamente de una sola sesión, sino que haya justo evaluaciones continuas, acompañar a esa empresa con esta metodología para fusionar de mejor forma e implementar e impactar también en la estructura, que tengan este conocimiento de que hay más cosas que considerar y no solamente una actividad en un tema particular. Claro, que depende mucho del para qué lo haga la empresa, ¿no? Pero mi idea es esa, quiero así con todas las ganas del mundo hacer un llamado a estos profesionistas que les guste toda esta parte de la psicología organizacional y el arte para empezar a implementar esto ya más, pues justo con esas actividades. Eso desde la psicología organizacional. Ok, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Estaba yo checando aquí si había dentro de los comentarios, pero básicamente han habido comentarios más que preguntas, ¿verdad? En Face. Ok, muy bien. Pues curiosamente no hay, pero yo voy a esperar a ver qué pasa, cómo queda el video en Facebook Live, ¿no? Tú sabes. Y aparte también lo estamos compartiendo en YouTube. Yo creo que van a haber muchos comentarios, porque a mí mismo me dejan muchas preguntas todavía. Muchas preguntas en el sentido del horizonte, ¿no? Sí, hace rato que decías, por ejemplo, de las marcas y todo este aspecto. Yo he tenido oportunidad en ocasiones de tener algún contacto con estas empresas que hacen estudios de mercado, ¿no? E inclusive ahí hay antropólogos y psicólogos que hacen tipo panel, ¿no? Grupos focales y invitan a posibles consumidores que están dentro del perfil del cliente para un auto, o ropa, o licores, cosas de este tipo, ¿no? Y ellos cobran por hacer esta investigación al fabricante o al fabricante vía el publicista, la agencia de publicidad que está pues, diseñando toda su estrategia de mercadeo, ¿no? Vamos a decir. Entonces, como que su referente es, oye, ¿qué dice el mercado? ¿Qué dice la gente? Y por el otro lado están los creativos, un poco soltando ideas y dando ideas y dando ideas, y es un poco como de tiro al blanco, ¿no? De que la empresa X, el patito, ¿no? Diga, bueno, esta propuesta del publicista me gustó, así nomás me gustó. Se me hace que va a pegar, ¿no? Y van y lo prueban con el mercado, los 3 o 4 prototipos, ¿no? De anuncio y cosas de este tipo. Al menos esa es mi experiencia. Entonces, yo creo que aquí la psicología como disciplina y el psicólogo, junto con la gente artística, puede hacer un diseño de mercadeo más, mejor elaborados, sin negar la parte creativa artística, pero sí medio alinearla a donde se puedan generar las emociones más adecuadas
que impacten, que adhieran un poco al posible comprador, ¿no? hacia ello. Y bueno, me parece que es un área, ¿cómo se llama? Muy, muy interesante para no salirnos, pero sí ampliar el abanico y no nada más de aplicar pruebas, hacer entrevistas, reclutar, seleccionar, inducir y capacitar, ¿no? Sino entrar en otras líneas de trabajo donde la psicología tiene mucho que aportar, ¿no? Y bueno, pienso que estás en una organización que pareciera ser especialmente diseñada para ello. ¿No? Entonces, pues, Jackie, te felicito mucho por tu desarrollo profesional. Te agradezco mucho tu participación esta noche aquí con nosotros y estoy seguro que va a generar muchos comentarios y todo esto y vamos a... ¿Qué? Tenemos una pregunta, espérame. Muchas felicitaciones, eso sí. ¿Y alguna pregunta? ¿Cuál es? Me mandan la pregunta, espérame. ¿Hay algún libro que recomiendas? Que si hay algún texto. A ver, déjame ver. Sí. A ver, espérame tantito. ¿Hay algún libro que recomiendes sobre marketing que incorpore, supongo, aspectos o donde puedan haber vertientes de naturaleza psicológica? ¿Hay alguna lectura? ¿Cuál sería? Te recomiendo mucho un libro que se llama Las 4 S del marketing sensorial. Ok, las 4 S. Las 4 S, sí, ajá. Las 4 S del marketing sensorial de Pablo Mercado. Este libro habla sobre cómo es el proceso de toma de decisiones en marketing, como bien lo dice el profesor, en tanto a espacios como el exterior como en el interior. Y te va narrando desde la psicología cómo es esa toma de decisiones, o sea, desde lo cognitivo, pasa por lo sensorial y luego por la toma de decisiones. O sea, la toma de decisiones individual para comprar algo, para contratar algo. Tanto para comprar algo como para tomar decisiones en la vida, hacer ejercicio, tener una dieta. Pero digamos que va por capítulos y hay capítulos que se centran en las decisiones de la vida en general y ya posteriormente decisiones de marketing en empresas, en plazas, ¿no? Entonces sí. Ok, muy bien, muy bien. Es lo único que tenemos por ahí. Excelente plática. Ok. Que muchas felicidades, que excelente tu experiencia, tu plática, tu descripción, que muy interesante y demás. Si no, hay muchas gracias. Las iremos poniendo también por ahí. Muchas gracias. Pues te agradezco mucho, como ustedes podrán ver, o sea, dirigiéndome a la audiencia, ¿no? Esta vena, digamos, de diseño y artístico está hasta en el fondo que tiene ahorita Jackie ahí donde está. No sé si es la oficina o su casa o su oficina, qué sé yo, pero esa luminosidad atrás y esos tonos, etcétera, no son de gratis, seguramente están muy fríamente calculados, ¿no? Y te agradezco mucho. ¿El nombre del libro nos lo repites? Para tenerlo por aquí, por si vuelven a preguntar. Las 4 S del marketing sensorial. Del marketing sensorial. ¿De quién? De Pablo Mercado. Pablo Mercado. ¿Conoce la editorial? No recuerdo. Bueno, ya San Google resuelve todo eso, ¿no? Sí. Ok. Pues te agradezco mucho, Jackie. Muchísimas gracias y espero que nos sigamos cruzando en nuestras vidas profesionales. Tenemos por ahí pendiente una cuestión de prácticas profesionales, probablemente. Estaría padrísimo. Está como enlatado. ¿Te acuerdas de ese proyecto? Pues ahorita está medio enlatado, obviamente. Ojalá y se reviva pronto, de que se levante toda la pandemia y todo esto. ¿Ok? Sí, profesor, sí, pues muchas gracias. Y sí, en prácticas, o sea, de verdad, si usted considera que sus alumnos, sus conocidos, pues les interesa todo, quieren encontrar un espacio acá de apapacho entre la ciencia, el arte, la estrategia. Y la psicología. Okay. La psicología. Muy bien. Pues muchas gracias, Jacqueline, muchas gracias a los que nos siguieron en la transmisión y a todos los que más adelante puedan ver el video, ya sea en YouTube o en Facebook también, en la página del diplomado. Muchas gracias, Jackie. Que descanses. Muchas gracias por la invitación.
el diplomado de verdad es una gran decisión. Se lo recomiendo muchísimo. Gracias, ya parece comercial. ¿Cómo se llama? Censomercadeo. Ok, gracias. Que estés bien. Buenas noches. Bonita noche a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.